Hay clubes grandes y después está el Bayern Múnich. Cuando muchos pensaban que el gigante alemán estaba herido, cuando las críticas caían desde todos lados, cuando algunos aseguraban que su era de dominio había terminado, el Bayern respondió como siempre sabe hacerlo, ganando. Porque sí, el Bayern Múnich es oficialmente campeón de la Bundesliga una vez más. Y no fue cualquier título. Fue una temporada llena de presión, polémicas, cambios, emociones y jugadores que aparecieron en los momentos decisivos. Harry Kane levantó por fin el primer gran trofeo de su carrera. Vincent Kompany silenció a los críticos. Y Luis Díaz terminó convirtiéndose en uno de los hombres más importantes del equipo en el tramo final de la temporada. Hoy vamos a hablar de cómo el Bayern recuperó el trono de Alemania, cómo aplastó a todos sus rivales, y por qué este título puede ser el inicio de una nueva era dominante en Europa. Quédate hasta el final, porque lo que pasó en esta temporada fue una locura total. El Bayern que muchos daban por muerto. Hace apenas unos meses, el ambiente en Múnich era un caos. La eliminación dolorosa en Champions League, las críticas de la prensa, los problemas defensivos y las dudas sobre el proyecto de Vincent Kompany hicieron pensar que el Bayern estaba perdiendo su identidad. Muchos aficionados comenzaron a preguntarse si el club ya no asustaba como antes. Pero ahí está la diferencia entre un equipo normal y un monstruo histórico. El Bayern no necesita jugar perfecto para competir. El Bayern necesita una oportunidad y cuando la encuentra destruye todo a su paso. Poco a poco el equipo empezó a crecer. Musiala comenzó a brillar como líder ofensivo. Michael Olise explotó completamente por banda. Harry Kane se volvió una máquina de goles. Y la llegada de jugadores con hambre terminó cambiando la energía del vestuario. El Bayern dejó de ser un equipo lleno de dudas, para volver a ser una máquina de presión, velocidad y goles. Y Alemania empezó a sentir miedo otra vez. Harry Kane y el fin de la maldición. Durante años Internet se burló de Harry Kane, que era el mejor delantero sin títulos, que siempre se quedaba corto, que estaba maldito. Pero esta temporada todo cambió. Harry Kane no solo fue el goleador del Bayern, fue el rostro del campeonato. Marcó goles en partidos importantes. Apareció bajo presión. Y terminó siendo el líder ofensivo que el club necesitaba para recuperar el dominio en Alemania. Lo más impresionante es que Kane nunca perdió la calma. Mientras todo el mundo hablaba de presión, él siguió haciendo lo suyo, marcar goles. Y cuando finalmente sonó el pitazo final que confirmó el campeonato, la imagen de Harry Kane celebrando con la Bundesliga en las manos se volvió completamente histórica, porque no era solo un título, era el final de años de críticas. Era la recompensa para uno de los mejores delanteros de esta generación. Vincent Kompany calló muchas bocas. Hay que decirlo claramente, mucha gente no creía en Vincent Kompany. Cuando llegó al Bayern, las dudas eran enormes. Algunos pensaban que el cargo le quedaba grande. Otros aseguraban que no tenía experiencia suficiente para dirigir a un gigante europeo. Pero Kompany respondió dentro del campo. Transformó mentalmente al equipo. Le devolvió intensidad al Bayern. Y construyó una plantilla agresiva, ofensiva y con carácter. Sí, hubo momentos difíciles. Sí, hubo derrotas dolorosas. Pero los grandes entrenadores no se miden por las caídas, se miden por cómo levantan a sus equipos. Y Kompany logró algo muy importante, recuperar el ADN competitivo del Bayern. El equipo volvió a jugar con hambre, y cuando el Bayern juega con hambre, Europa entera tiembla. Luis Díaz y el impacto colombiano. Y aquí hay un nombre que en Colombia tiene a todos orgullosos, Luis Díaz. Porque aunque muchos intentaron minimizar su impacto, la realidad fue completamente distinta. Lucho llegó y cambió partidos importantes, aportó velocidad, desequilibrio, presión alta, y esa mentalidad competitiva que tanto identifica al Bayern en Champions League fue determinante. En Bundesliga apareció en momentos claves, y terminó ganándose el cariño de la afición bávara. Muchos fanáticos del Bayern comenzaron a decir algo muy claro. Luis Díaz tiene ADN Bayern, y honestamente tienen razón, porque hay jugadores buenos, y hay jugadores hechos para escenarios gigantes. Lucho nunca se escondió. Nunca tuvo miedo. Y en los partidos grandes apareció como figura. En Colombia esto también tiene un valor enorme, porque ver a otro colombiano triunfando en uno de los clubes más grandes del planeta demuestra el nivel que tiene nuestro fútbol. El Guajiro sigue haciendo historia. La celebración más brutal del fútbol alemán. El Allianz Arena explotó completamente. Banderas gigantes. Cánticos por todos lados. Cervezas volando. Jugadores celebrando con la afición. Y en medio de toda esa locura, se confirmó algo que parece repetirse eternamente en Alemania. La Bundesliga vuelve a tener un solo dueño. El Bayern celebró como una familia. Harry Kane sonriendo como un niño. Musiala bailando con el trofeo. Kompany abrazando a sus jugadores. Y miles de aficionados recordándole al mundo quién manda realmente en Alemania. Porque para muchos clubes ganar una Bundesliga es un sueño. Pero para el Bayern,
Ganar títulos es una obligación. Y esa mentalidad es exactamente lo que hace diferente a este club. ¿Se viene una nueva era dominante? Lo más peligroso es que parece apenas el comienzo. El equipo tiene jugadores jóvenes, tiene estrellas consolidadas, tiene dinero, tiene experiencia, y ahora recuperó confianza. Musiala sigue creciendo. Olise explotó totalmente. Luis Díaz todavía tiene mucho por dar. Y Harry Kane parece más motivado que nunca. El Bayern volvió a recordarle al mundo quién es el rey. Y tal vez lo más impresionante de toda esta historia es que el Bayern Múnich nunca pierde su esencia. Pueden pasar generaciones completas, pueden cambiar entrenadores, pueden irse leyendas históricas, incluso pueden llegar temporadas difíciles llenas de críticas y dudas. Pero al final, el Bayern siempre encuentra la manera de volver a la cima. Y eso no pasa por casualidad. Eso pasa porque este club tiene una mentalidad diferente. Una mentalidad construida para competir, para resistir la presión y para ganar cuando más importa. Muchos equipos entran en crisis y desaparecen durante años. El Bayern entra en crisis y responde levantando otro trofeo. Y esta Bundesliga representa exactamente eso. Representa el regreso del hambre competitiva. Representa el nacimiento de nuevos líderes dentro del equipo. Y representa el momento en que el Bayern volvió a sentirse invencible en Alemania. Porque sí, durante algunos momentos de la temporada hubo dudas. Hubo derrotas inesperadas. Hubo errores defensivos. Hubo críticas de la prensa alemana. Incluso, hubo quienes aseguraban que el ciclo ganador había terminado. Pero este club tiene algo que muy pocos poseen: orgullo de campeón. Y cuando el Bayern siente que lo están subestimando, normalmente responde destruyendo todo a su paso. La conexión entre la afición y el equipo volvió a sentirse especial. El Allianz Arena volvió a convertirse en una fortaleza imposible para muchos rivales. La presión alta regresó, la intensidad volvió, y el miedo que antes sentían los equipos alemanes cuando enfrentaban al Bayern apareció otra vez. Eso fue exactamente lo que construyó Vincent Kompany. Un equipo agresivo, con personalidad, con jugadores jóvenes hambrientos de gloria y con estrellas capaces de decidir partidos grandes. Harry Kane encontró finalmente la recompensa que el fútbol le debía. Musiala confirmó que es uno de los talentos más peligrosos del planeta. Olise explotó completamente como figura ofensiva, y Luis Díaz volvió a demostrar que los colombianos pueden triunfar en cualquier gigante del fútbol mundial. Pero lo más peligroso para Europa no es el título. Lo más peligroso es que este Bayern parece estar apenas comenzando. Porque cuando un club tan gigante recupera confianza, se convierte en una amenaza real para cualquiera. Y seguramente hoy en Inglaterra, España, Italia y Francia, hay equipos mirando de reojo lo que está construyendo el Bayern Múnich. Porque todos saben una cosa: cuando el Bayern entra en modo campeón, puede aplastar a cualquiera. La Bundesliga volvió a teñirse de rojo. La ensaladera regresó a Múnich. Y el gigante alemán le recordó al mundo entero que jamás se le puede dar por muerto. El rey recuperó la corona. Y ahora quiere volver a conquistar Europa. Si este Bayern mantiene la base, podría dominar Alemania durante muchos años más y volver a competir seriamente por la Champions League. Porque sí, la Bundesliga ya volvió a Múnich, pero el verdadero objetivo del Bayern siempre será Europa. Este título no fue solamente una celebración en Alemania, fue una advertencia para toda Europa. Porque mientras muchos equipos necesitan años para reconstruirse, el Bayern tarda apenas una temporada en volver a dominar, y eso es lo que asusta. El Bayern puede cambiar entrenadores, perder figuras, vivir crisis internas, pero siempre encuentra la manera de regresar más fuerte. Esa mentalidad ganadora está en el ADN del club. Y ahora mismo hay equipos gigantes mirando a Múnich con preocupación, porque si este Bayern logra mantener su plantilla y seguir creciendo futbolísticamente, la próxima temporada podría convertirse en uno de los equipos más peligrosos del planeta. La Bundesliga ya volvió a sus manos. Y ahora el objetivo es claro: volver a conquistar Europa. Y así una vez más el gigante despertó. El Bayern Múnich vuelve a levantar la Bundesliga y le recuerda al mundo que nunca puedes dar por muerto al club más dominante de Alemania. Criticados, dudados, atacados, pero terminaron haciendo lo único que saben hacer: salir campeones. Harry Kane consiguió por fin su recompensa. Vincent Kompany respondió a las críticas, y Luis Díaz volvió a dejar el nombre de Colombia en lo más alto del fútbol mundial. Ahora la pregunta es otra: ¿estamos viendo el inicio de un nuevo Bayern dominante en Europa? Porque si algo dejó claro esta temporada, es que cuando el Bayern recupera confianza, el fútbol europeo entero empieza a preocuparse. ¿Y tú qué opinas? ¿Este Bayern puede ganar la próxima Champions League? ¿Luis Díaz fue clave en el título? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete, activa la campana y prepárate porque se vienen más historias épicas del fútbol mundial.